19 horas con 8 minutos, bienvenidos, bienvenidas a Puntos de Vista y gracias por la sintonía, gracias por estar del otro lado. Hoy, como decíamos, nos toca aquí hablar de distintos temas del ámbito político, también queremos hablar de oportunidades laborales, por eso ya quiero saludar a la invitada de esta tarde-noche. Ella es Natalia Torres, directora del Observatorio del SINAFOCAL del Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral. ¿Cómo le va, directora? Gracias por venir. Gracias por la invitación, Fernanda, y aquí estamos para dar a conocer este trabajo que lanzamos justamente el día de ayer. Bueno, queremos hablar el día de hoy y es lo que le proponemos a la gente también, que se quede muy atenta, sean jóvenes o sean personas que están allí en la búsqueda del trabajo deseado, soñado, tan anhelado para muchos y que cuesta conseguir. ¿Cuáles son las tendencias laborales? Muchos decimos siempre que es lo que busca el mercado hoy en día para que esa un poco pueda llegar a ser nuestro, o ese pueda llegar a ser nuestro norte también si queremos seguir alguna carrera o estamos en duda, directora. Sí, así mismo. Este estudio que lo hicimos en conjunto o colaboración con el Instituto Nacional de Estadística, encuestó a 1.500 empresas, o sea, nuestra muestra era 1.500 y llegamos a encuestar efectivamente a 1.450 empresas, es decir, que tuvimos una respuesta de parte de estas empresas de Asunción y Central de casi un 97%. Eso demuestra el gran interés que tuvieron estas empresas en participar de este estudio. ¿Cuándo se hizo esto, directora? Sí, la recolección de datos, es decir, ir a las empresas, se hizo en junio, julio, y ya después el periodo de procesamiento duró hasta septiembre, y ya la elaboración del informe, ver que los resultados, eso se hizo ya en octubre. Cuesta hoy en día conseguir trabajo todavía, o sea, es un aspecto que también en SINAFOCAL tocan bastante, ¿verdad? Sí, una de las consultas fue justamente desde el punto de vista de las empresas si tuvieron dificultades para contratar personal. Y sí, un 60% tuvo dificultades buscando, o sea, los candidatos tenían una falta de capacitaciones técnicas o de habilidades técnicas, es decir, las que están relacionadas con el puesto que se estaban llamando. Ok, ¿y se analizaron a empresas de qué rubros? De todos los rubros económicos, del sector servicios, industria y comercio. Ok, y a ver, ¿cuáles fueron esos aspectos que dijeron? ¿Recibían gran cantidad de personas, pero la mayoría no estaba preparada entonces? Sí, sus vacantes, ellos publicaban sus vacantes y la dificultad que tenían era justamente eso, que las personas no tenían las habilidades técnicas necesarias para cubrir esos puestos de trabajo. En segundo lugar, sí ya salió la falta de experiencia. Sin embargo, cuando le preguntamos a las empresas qué tipo de colectivos suelen contratar o suelen buscar contratar, qué estrategias utilizan para ciertos colectivos específicos, sí entre un 30 y un 50% dijeron que estaban buscando jóvenes buscadores de primer empleo, también tienen estrategias para contratar pasantes, aprendices, mujeres también, que son los colectivos específicos. Aquí estamos viendo algunos de los aspectos de esto. Dice capacitaciones, porcentaje de empresas según principales áreas de capacitaciones técnicas en las que estarían interesadas en los próximos 24 meses. ¿Qué significa eso, directora? Sí, es justamente estos estudios, su principal objetivo es poder servir para la planificación de toda la oferta de formación y capacitación laboral, tanto del SINAFOCAL, institutos privados o también el SNPP, ¿verdad? Entonces es un insumo para poder desarrollar su planificación. Y esto significa que las capacitaciones que más solicitaban las empresas para su personal se enfocaban a la parte de habilidades digitales básicas como la ofimática o también la atención al cliente, las técnicas en ventas para el sector de comercio. Es decir, directora, hoy día la gente, los jóvenes o adultos jóvenes que están buscando trabajo tienen que tener estas principales capacitaciones. Sí, especialmente estas. ¿Qué es ofimática? Ofimática se trata todo lo que sea cuestiones básicas en la oficina con las computadoras, el uso de internet, el uso de correos, el uso de software,
como procesadores de texto, planillas electrónicas de cálculo, esas cuestiones más básicas de lo que hacen, no programas especializados, sino programas de oficina. Básicos. Después, en segundo lugar, lo que más se busca es que tengan capacitación en atención al cliente y recepción. Sí, así mismo. Para la parte de comercios, eso es bastante requerido. Porque en un tercer lugar también este grupo de atención al cliente y demás se demanda habilidades blandas. Entonces eso también tiene que estar incorporado en esta capacitación de atención al cliente y de recepción. Que sería también muy ligado a ese tercer aspecto que dice técnicas de ventas. Sí. Sí, también, pero las técnicas de venta sí ya son más especializadas. ¿Qué, por ejemplo, tiene que saber una persona en ese aspecto? Como la comunicación asertiva, cómo entender el lenguaje del cliente, cómo relacionarse con él, no solamente el lenguaje verbal del cliente, sino el lenguaje corporal también, porque a veces a más de uno le pasó que tanto le bombardeaba el vendedor que ya la asfixiaba al cliente y al final, antes de vender, terminaba haciéndole correr, ¿verdad? Entonces todo eso se ve en técnicas de venta. Y después recién, qué importante saber esto, directora, porque estoy viendo nada más que recién desde el cuarto, quinto lugar ya uno busca que un empleado tenga una capacitación más específica, más especializada, ¿verdad? Sí, para la parte de las industrias, todo lo que sea tecnología avanzada como ciencia de datos o software especializados, eso sí ya salió en menor porcentaje. Todavía no van a implementar en los próximos 5 años, por lo menos las empresas no van a estar haciendo grandes inversiones en la parte de tecnologías avanzadas. Y en general, ¿qué busca el mercado? O sea, en el sentido de, si yo soy hoy día un joven que está terminando el colegio o que probó en este último año ingresar a la facultad, de por ahí pude hacerlo, en otros casos todavía no pude, pero quiero conseguir trabajo. ¿Qué busca hoy día el mercado? No solamente en materia de capacitaciones, en bolsas de trabajo en sí. Sí, los primeros puestos que se solicitan son todo el personal de auxiliar administrativo. Y dentro de lo que es el personal de auxiliar administrativo entran los auxiliares de contadores, de secretariado, también los que puedan ser asistentes. Entonces, ¿y tiene rápida salida? Sí, esos son los que más se solicitan. Y después de eso, porque mucho se habla con la llegada de tecnologías cada vez que se van actualizando más, muchos dicen el área tecnológica es a donde se tiene que apuntar hoy día. Sí, sí, hay cursos ya de básicos de programación y eso también sería bastante demandado, pero todavía no en un porcentaje muy alto. Ya sería más, todavía queda en el campo de la autodidáctica. ¿Y en materia de qué ofrecen las empresas para los empleados, ¿se analiza también eso en estas tendencias del mercado? No se analizó, sin embargo, entre las dificultades también apareció que una de las cuestiones, una de las dificultades que tenían las empresas al momento de contratar era justamente su oferta hacia el postulante. Tanto en remuneración o en horarios o también en los beneficios que le daban. Entonces era como la cuarta o quinta dificultad que atravesaban las empresas para contratar. Tenemos también otro aspecto en otra imagen, estoy viendo, que es ya la proyección de la demanda. ¿Qué se analiza en ese aspecto? ¿Qué es proyección de la demanda? Si va a crecer o no va a crecer la empresa en función al grado de contratación que tengan. Un 60% de todas estas empresas me reportó que van a estar contratando personal, entonces el plantel de personal que tengan va a crecer. ¿Y en cuánto más o menos? ¿Cuánta es la tendencia de estas empresas a que crezcan? ¿Van a crecer un 5, un 10, cuánto por ciento más? Eso no lo consultamos. Ok. Ahí estamos viendo el 60% de las empresas prevé aumentar su personal en los próximos 5 años. Sí. El periodo de tiempo que se tiene como proyección son 5 años. 5 años. Y dice, el 28% dijo que se va a mantener igual.
Sí. Y solo el 3,4% anticipa ya una reducción. Sí. ¿De qué áreas, de qué sectores el que dice, capaz que yo reduzco mi personal antes que aumentar? Y de todos los sectores están allí. De todos los no se hace esa diferencia entre quiénes serían. Sí se ve, pero aquí nos muestra que de todos los sectores. Sería servicios, comercios e industria. Sí. Los tres. Bueno, ahí estamos viendo entonces esta proyección. Después ya dice el 8,6%, que es un porcentaje alto, como que está todavía en la incertidumbre. Sí. Ya son casi 800 empresas, porque recordemos, si nuestra muestra, nosotros llegamos efectivamente a 1.450, sin embargo esto representa un universo de 10.827 empresas. ¿Y qué se ofrece para estas personas que están buscando trabajo en el sentido de capacitaciones? Nos decía usted, trabajan en conjunto con otras instituciones también en ese sentido, directora. Sí. Ya desde el año pasado, o sea, en realidad se viene trabajando hace muchos años, pero desde el año pasado empezó a posicionarse más fuerte lo que es el Catálogo Nacional de Perfiles Profesionales, donde se trabaja con el Ministerio de Educación y Cultura, y Ciencias, sí. Donde se elaboran los perfiles profesionales que van a ir categorizados para que los participantes de la educación técnica y formación profesional puedan tener una mejor calificación a la hora de prepararse. Okay. Entonces, toda la oferta formativa esperamos que en un tiempo ya esté ligada a estos perfiles profesionales que están validados por ambos ministerios. Ahora, viendo un poquito lo que es la tasa de empleo, ¿analizaron también esos números de parte del Instituto de Estadísticas? Sí, eso es como contexto a nuestra encuesta, sí se analiza. ¿Y creció la fuerza de trabajo? Porque mucho se hablaba hace unos años de la cantidad de personas jóvenes que tenía el Paraguay. Hoy día, con los datos que se conocen del censo, como que eso fue disminuyendo o va disminuyendo. Esa por lo menos es la tendencia, dicen desde el INE. Viendo un poco eso, ¿cómo está la fuerza de trabajo? ¿Aumenta, disminuye las personas ocupadas? Bien. Tenemos todavía una buena fuerza de trabajo, pero eso hoy, que es una gran ventaja que tiene nuestro país, tiene tanta gente joven en la fuerza de trabajo, si no lo tratamos adecuadamente se va a convertir en un inconveniente, en un problema más adelante. Claro, si no hay formación. Si no hay formación y también si no hay buenas estrategias de inserción al empleo. Justamente este también es un insumo para el Ministerio de Trabajo para ver cómo está esa demanda laboral y puedan tomar aquellas medidas o estrategias que puedan ayudar a la gente a insertarse. Como te dije hace rato, la contratación de esos colectivos específicos de jóvenes buscadores de primer empleo, mujeres pasantes, eso debe ser incentivado ya también desde estrategias del Ministerio de Trabajo. Claro. ¿Estas empresas son empresas de qué zonas del país? Asunción y Central. De esos dos puntos. Sí, eso. ¿No se analizan del interior, de cabeceras departamentales? No, estamos en proyecciones como para seguir a otros departamentos. A veces es un poco costoso nomás, tanto en recursos humanos como en la parte financiera, entonces vamos a ir a poquito. Este fue nuestro primer trabajo de este tipo. Si bien en Sinafocal ya tenemos estudios en otros departamentos, en otros 5 departamentos, lo hicimos pero con otra metodología. También quitamos estos mismos datos pero con otras metodologías. Excelente. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema, directora. Queremos hacer una breve pausa nada más y después seguimos con más consultas. Sabemos que hay muchos jóvenes hoy día buscando trabajo, terminan el colegio y dicen, no, antes de seguir mis estudios voy a ahorrar un poquito, necesito trabajar. Entonces tienen que conocer en definitiva también cómo se está moviendo el mercado laboral en nuestro país. Así que vamos a ampliar esta información ya enseguida.
Aquí en Puntos de Vista, y como estábamos diciendo antes de ir a la pausa, estamos hablando un poco de esas tendencias laborales para la gente que busca empleo, qué es lo que tiene que saber, qué busca el mercado, qué buscan las empresas, teniendo en cuenta un relevamiento de datos bastante interesante que ha realizado en los últimos meses todo lo que tiene que ver con el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral, más conocido como SINAFOCAL, junto con el Instituto Nacional de Estadísticas aquí en nuestro país. Y seguimos aquí con la directora también, Natalia, que nos acompaña para hablar un poquito. La gran mayoría de las empresas encuestadas, o por lo menos un porcentaje bastante alto, fueron del rubro servicios, directora, ¿verdad? Sí, el 42% resultó ser del sector servicios. Y la mayor cantidad de personas son hombres, mujeres, los que están trabajando en estos rubros. En general tenemos una diferencia de 60-40 más o menos, pero 40 del lado de mujeres y 60 del lado de hombres. O sea, hay más hombres en general. ¿Trabajando ya? Sí, trabajando. Ahora, si lo miramos por sector económico, el sector de la industria sí tiene 70% ya de mujeres. De hombres. Entonces 30 de mujeres, pero el sector servicios es lo contrario. Claro. Ya está acá más equiparado, tenemos 58 contra 41. Y nos decía antes de ir a la pausa, y cuando arrancábamos nada más la conversación, ¿qué edad o qué tipo de personas están buscando estas empresas encuestadas? Buscan mayormente personas jóvenes, nos decía directora, ¿verdad? Sí, entre lo que se les consultó a las empresas, aquellos colectivos según sus estrategias de contratación. Y en los porcentajes más altos, entre 35, 42, en algunos casos 48%, salía que buscan jóvenes buscadores del primer empleo. ¿Y esa es una decisión de la propia empresa? Como decisión de la empresa, de los directivos, de los propietarios. Si es muy chica la empresa, ¿verdad? Los propietarios mismos son los que nos atienden. Después, mujeres también. Mujeres, sí, ya ese es como el tercer colectivo que se busca contratar. En una segunda instancia están los pasantes o los aprendices. En ese sentido, igual, aunque buscan ellos contratar pasantes y aprendices, todavía la formación dual, que es la formación ya en las empresas, ¿verdad? Que es distinto a lo que es una pasantía, todavía no es muy conocido o todavía no es muy utilizado entre las empresas. ¿Cuál es la diferencia? Porque siempre se habla mucho de esa famosa educación dual, que entiendo yo que es básicamente hacer ya el trabajo de campo a la par que seguimos aprendiendo. Sí, es la formación en la empresa misma. En la empresa mismo ellos tienen un instructor para toda la parte teórica y demás, pero tienen un tutor en la empresa, que es un personal de la empresa, que es el que le está guiando constantemente en esta formación. Pero, y ahí es donde se diferencia de la pasantía. Sí, la pasantía generalmente son algunas horas nada más. La formación dual tiene en nuestro caso 2 años como mínimo. Pero en otras experiencias de otros países va hasta 4 años a veces. Pero en nuestro modelo está 2 años. De igual manera son personas que deben cobrar, deben percibir un 60% del salario mínimo vigente. Para la educación dual. Para la educación dual. Ok, y los pasantes. La formación dual. La formación dual. Sí. ¿Y los pasantes? Los pasantes no son siempre remunerados. Pero sí, también hay otra modalidad que usted decía, aparte de pasantes. Aprendices. Los aprendices, y los aprendices son los que son la figura la figura legal del que toma la formación dual. La formación dual, espectacular. Bueno, ¿qué se hace con estos números? Porque decimos, sí, súper bien que las personas que están buscando trabajo sepan, pero a nivel Estado, ¿qué se hace? ¿Para qué sirven estos números, directora? Bueno, en principio esperamos que les sirva como insumo lo que te hablé hace rato de los perfiles profesionales, ver cuáles son las ocupaciones o los puestos de trabajo que se tienen que priorizar tanto para actualizar mallas curriculares si es que están desfasadas o
para elaborar nuevas para aquellas ocupaciones nuevas que no se encontraron o que van emergiendo. Claro. O también transformándose, porque en esta encuesta también le preguntamos a las empresas si para adoptar ciertas tecnologías, ellos qué van a hacer, van a contratar más gente o van a transformar las habilidades que tienen sus trabajadores. Y la mayoría nos reportó que van a transformar las habilidades de sus trabajadores. Ah, claro, es seguir formando a los que ya están, Sí, básicamente. sí. Entonces esperamos que también las empresas por su parte, ya que están muy interesados en que su personal pueda ser capacitado, también le den ese espacio para formarse a sus propios trabajadores. Claro que sí, el tiempo debido, todo lo que requiere también Sí. eso, ¿verdad? Sí, Bueno, sí, directora, trabajo en conjunto. claro que sí. Bueno, le agradecemos muchísimo por estar aquí. Vamos a estar pendientes también de todo esto, de todo lo que genera, ¿verdad? Después como conclusiones, como posibilidad también de que, ¿por qué no decíamos, el CNPP lance cursos en base a las proyecciones que se tuvieron de parte de las empresas, ¿verdad? Sí, así mismo. Y eso también entre los planes justamente es guiar toda la formación, la oferta formativa y, ¿por qué no? Como también dije hace rato, los programas de inserción que pueda tener el propio Ministerio de Trabajo. Totalmente. Bueno, Natalia Torres, le agradecemos muchísimo por estar aquí. Encantada de la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos que hacer una pausa más porque después seguimos con más aquí en Puntos de Vista. No se olviden que hoy es un día más de un tereré con el coach. A continuar de las 7 de la tarde seguimos aquí en Puntos de Vista y queremos ya saludar a Sergio Carrón, un tereré con el coach un día más. ¿Cómo te va, Sergio? Hola Fernanda, ¿cómo estás? ¿Y Bien. nuestro amigo Diego? Te cuento que va a recibir un reconocimiento de la organización Amnistía Internacional. No te conté antes para sorprenderte al aire. Bueno, qué bueno, gracias. Bueno, Por su labor periodística. felicidades para él. Claro que sí. Esperamos el festejo, ¿verdad? Después correspondiente Claro, con nosotros. Tiene que caer algo mínimo, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, ¿hoy de qué hablamos, Sergio? Hoy vamos a hablar de un tema que, si bien podríamos relacionarlo con el coaching, sobre todo tiene relación con la psicología. Ok. Me permito trabajar este tema como, ya que soy psicólogo clínico, que tiene que ver con la personalidad. Ok. Entonces quiero que vean un poco todo lo que hay en esta mesa, porque con todo esto vamos a estar trabajando. Sí. ¿Ok? Me da miedo. Cuando hablamos de personalidad, ¿qué se te viene a la cabeza? Todo lo que rodea o incluye la forma de ser de una persona. Ok. Incluyendo su actitud, su temperamento. Creo que todo eso ya está dentro de lo que compone la personalidad de alguien. Ok, bien. La personalidad surge como palabra en el teatro griego. Por eso te invito a que agarres tu máscara. Ok. En realidad te traje un antifaz, ¿verdad? Sí. Sí, para... Pero vamos a hacer como que es una máscara. Ok, entonces vamos a ponernos, ¿verdad? ¿Y por qué en el teatro? En el teatro griego, porque la manera de representar en el teatro griego a los personajes era a través de una máscara. Sí. Por un lado, mucha gente dice, bueno, la máscara oculta tu personalidad o quién soy. O tu verdadera forma de ser. Pero en cambio en el teatro griego era la manera en que el público podía identificar quién vos eras. Porque vos te ponías la máscara del personaje que ibas a representar. Entonces la gente sabía, o sea, Sergio va a actuar de tal personaje, Fernando va a actuar de tal personaje. Claro. Y además las máscaras tenían un dispositivo por el cual ampliaban el sonido de la voz. Ah, claro. Por lo cual también se le denomina personare, para sonar. Entonces la máscara es quién yo soy, esto de alguna manera identifica quién yo soy, pero también me permite interactuar con el mundo. Eso es la máscara en el teatro griego que se vincula con la personalidad. Sí. ¿Estamos bien? Sí. ¿Qué máscara usaríamos o qué máscara usamos todos los días, verdad? ¿A qué te referís? ¿Qué mostramos todos los ¿Qué días? mostramos? Claro. Y por lo general no solemos mostrar del todo cómo podemos llegar a reaccionar, por ejemplo, ante cierta situación. Qué interesante eso que decía. O sea que hay personas que pueden decidir cómo reaccionar frente a lo que les pasa. Claro, o qué muestran, ¿verdad? Al resto, qué sé yo. Yo estoy triste, pero decido mostrar en realidad cierta tranquilidad, cierta pasividad, cuando en realidad por dentro estoy destrozada por algo que me pasó, por ejemplo. Exacto. Y bueno, todo eso tiene que ver con la personalidad. Muchas veces nuestra personalidad tiene que ver un poco con ocultar quiénes somos por caerle bien a la gente. Y ahí sí funcionaría como ponernos una máscara. Pero Claro. en general,
La personalidad tiene que ver con eso. Ahora, en general, se suele decir que la personalidad está compuesta por dos cosas. Ahí te hago un examen oral ya. Miedo. ¿Por qué cosas? Era el temperamento, creo. Bien. Y el otro me mata. Las actitudes. Bueno, ahí 50% de la nota. Bien. Ok, temperamento. Entonces, por eso traje un termómetro. Esto no estaba ensayado, señora. Por eso traje un termómetro. ¿Qué tiene que ver temperamento con el termómetro? ¿Qué te parece? Mide la temperatura Exacto. del momento. ¿Qué tiene que ver con el temperamento? No sé. Bien, resulta que también en Grecia unos médicos y filósofos dijeron, bueno, que hay ciertas temperaturas del cuerpo que hacen o influyen en el funcionamiento de esa persona. Y de ahí surge, o sea, hay varios elementos que según estos médicos se podrían de alguna manera medir por la temperatura. Pero vamos a utilizar solamente la sangre para que se entienda más. Sí. Entonces, imagínate que la sangre está a una temperatura muy alta, casi en ebullición. Sí. ¿Cómo sería esa sangre dentro del cuerpo? Caliente. Caliente. ¿Y cómo funcionaría esa persona con una sangre caliente recorriendo todo su cuerpo? Desesperada, acelerada. Exacto. Y ahí viene el temperamento colérico. La persona que está hirviendo todo el tiempo, ¿ok? Su sangre está en ebullición, a una temperatura muy alta. Le está quemando todo y quema todo a su alrededor. Quiere decir el que se enoja por todo, por ahí. Exacto. El que te reta por todo. Pero el que vive en constante aceleración, porque recordad, es como un motor que está en unas revoluciones muy altas, Sí. Está en ebullición. Después, imagínate una sangre que esté como un líquido, como el agua de mi termo para tomar tereré. ¿Cómo podríamos llamar a esa? Pero estable, decís. Estable. No frío. Está a una temperatura normal, diríamos. Y esa es otra personalidad. Exacto, o sea, es otro temperamento. Otro temperamento, Es el perdón. temperamento sanguíneo. Es una sangre que fluye normal. Es líquida, no pasa nada y todo lo demás. Y después viene, imagínate que la sangre sea como una flema. Imagínate una flema cuando estamos resfriados, la flema y todo lo demás. ¿Sí? Entonces ahí viene el temperamento flemático. Entonces imagínate, la sangre en ebullición hace que la persona esté acelerada. La sangre, diríamos, más líquida, el sanguíneo, es como que más estable. El flemático tiene una sangre que es como una flema, se mueve muy poco. Entonces, por ejemplo, el colérico le decía, hay un problema, ya saltó. Claro, ya saltó, ya te retó, ya reaccionó de todo. Explotó todo. El sanguíneo dice, bueno, espera, vamos a ver cómo resolvemos. Más analítico. El flemático, hay un problema. Dice, ¿qué hay? No hace nada. No hace nada. O sea, o se mide mucho, se controla mucho, se coarta mucho, ¿ok? Y después, imagínate que sea como una miel, algo muy, muy espeso la sangre, Sí. ¿verdad? Como una melaza. Ahí aparece el melancólico. El melancólico casi no tiene capacidad de reacción. Peor que el flemático. Más que peor, diríamos, es otro temperamento. Su sangre está a otra temperatura y por lo tanto tiene otra manera de reaccionar, diríamos, o de ser. Porque el temperamento, ¿conoces la frase que dice la sangre no es agua? Sí. ¿Qué significa eso? Que siempre identificas a alguien que es sangre de tu sangre, por la forma de ser. Eso significa que hay algo en común entre nosotros. Sí. O sea, el temperamento, lo que tiene que ver con la temperatura de la sangre, es lo que se hereda. Es lo que yo traigo de mis ancestros, de mis padres. Es común a la familia. Así se aprendió lo del temperamento desde un inicio. Como desde un inicio. Y por lo de los griegos. Digo. Exacto. Entonces ellos planteaban eso. Esta es la forma de ser de la persona y tiene que ver con la herencia que recibe. Familiar. Entonces la personalidad está compuesta en parte por la herencia que recibimos y eso tiene que ver con el temperamento. Sí. Y el temperamento tiene que ver con, de alguna manera, la temperatura de la sangre. Sí. Ahora, acá, ¿qué ven? ¿Qué hay acá? Una máquina de escribir. Una máquina de escribir, ¿ok? Esta máquina de escribir tiene una historia muy importante en mi vida porque es la máquina de escribir de mi abuelo que fue periodista en la Guerra del Chaco. Ah, mira. ¿Sí? Ok, él fue a la... Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo hago esto? Empezás a escribir. ¿Y qué pasó con la hoja que antes estaba en blanco? Ya tiene una marca. Una marca. ¿Y cómo se le llama eso en castellano? Que es una escritura. Una escritura. O en las computadoras, cuando vos decís, tu texto no puede tener más de tantos que. Ah, caracteres. Caracteres. El carácter es la marca que el entorno nos genera por las experiencias que vamos recibiendo, ¿verdad?
Y a eso se le llama carácter. Entonces la personalidad está compuesto por lo que heredamos, Sí. el temperamento que está en la sangre, y lo que el entorno nos marca, que es el carácter. Y esas dos cosas, lo heredado y lo adquirido, hace que nosotros seamos quienes somos. Claro. Y después esto tenemos que aplicarlo eventualmente también a cómo nos desarrollamos o cómo vamos siendo en una sociedad. Exacto. Pero sobre todo lo importante es que ambas cosas se pueden educar. Tanto lo heredado y sobre todo lo adquirido es algo que se puede educar. Y hoy en día, yo te diría, y me encantaría que después lo desarrollemos en otros programas, Sí. una de las grandes cosas que estamos perdiendo es nuestra personalidad individual. Y ahí le quiero pedir a la producción si podemos poner la frase. Ok. ¿Por qué? Porque nuestra personalidad es única, no es igual a ninguna, ¿sí? Pero, y como lo dice Harvey Keitel, que es un actor, el hecho de que seas una personalidad, alguien famoso, no significa que tengas personalidad. Y hoy en día tenemos mucho esfuerzo en mostrarnos en las redes para aparentar algo Claro. que en realidad no somos. Y ahí hay todo un trabajo de personalidad, por lo cual después hay un efecto de vacío interior, de ansiedad o de pánico, un montón de cosas, porque en realidad yo no estoy trabajando esta personalidad que es mía, que me hace único, no estoy identificando lo que tengo heredado, lo que tengo adquirido y cómo puedo potenciar mi personalidad. Sí. Entonces, la gran tarea de nuestro mundo actual es trabajar y desarrollar nuestra personalidad independientemente a lo que el entorno te diga que está de moda. Claro que sí. Bueno, y es un tema sumamente interesante y me dejaste pensando en muchas cosas, Sergio, que después seguramente el martes vamos a estar ampliando, porque hay muchísimos casos de gente que se despersonaliza, decimos, forma un personaje completamente distinto, qué sé yo, en redes sociales más todavía hoy en día, cuando que en la realidad uno se va y le conoce y termina siendo totalmente otra cosa. Y ahí está. Y te cierro con algo. Sí. Esta máscara yo la puedo tener con cualquier persona, menos conmigo. Y ese Totalmente. es el gran drama de hoy, de nuestra humanidad hoy. Hoy en día. Bueno, vamos a estar ampliando seguramente esto ya el martes que viene, ¿te parece? mismo. Dale. Gracias, Sergio. Bueno, hacemos una última pausa y volvemos para el